Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Oriente Noticias Editorial. Es un gusto saludarlos cada noche desde los estudios de Canal TRO en Florida Blanca, Santander. 10 en punto de la noche y con un invitado hoy muy especial para poder tejer toda esa historia rica que tiene la ciudad de Bucaramanga, de esos momentos culturales y artísticos que vivía nuestra ciudad hace más de un siglo. Pues hemos querido invitar hoy en la noche a Diego Sáenz. Él es un administrador de empresas, aficionado y apasionado por la historia de Bucaramanga, que lleva más de 15 años dedicado a seguir indagando y descubriendo toda esa historia y esa memoria histórica también de la ciudad bonita. Diego, bienvenido a Oriente Noticias Editorial, ¿cómo está? Marcia, muchas gracias, buenas noches a los amigos televidentes y seguidores del canal TRO. Yo soy uno de los seguidores desde que empezó el canal. ¿Sí? Usted es uno de los televidentes de Oriente Noticias. Televidentes desde el año 97. Bueno, qué gusto poder tenerlo hoy en la noche, y es que queremos contarles que mañana miércoles en horas de la noche pues se lanzará un documental importantísimo y muy valioso también para la historia de Bucaramanga, y tiene que ver con los hermanos Garnica. Pero yo sé que muchos de ustedes dicen, me suena este nombre, ¿quiénes son los Garnica? ¿Quiénes son los Garnica, Diego? Bueno, las personas mayores de Bucaramanga, nosotros venimos haciendo una recopilación histórica precisamente para que las personas mayores se acuerden de la historia, los jóvenes aprendan y los niños se interesen. Entonces, cuando hablamos de las personas mayores dicen, el Garnica, yo iba allá, yo fui allá. El Teatro Garnica. El Teatro Garnica, que está ubicado en la carrera 17 entre 33 y 34. Ese teatro fue demolido más o menos. Activado en 1980, funcionó hasta 1976. Y se inauguró en 1923, o sea, este año en julio se cumplieron los 100 años de la inauguración del teatro. Bueno, este teatro fue sin duda uno de los más importantes y emblemáticos también en todos los temas culturales de la ciudad en esa época, en ese siglo anterior. Los hermanos Garnica, ¿quiénes eran y ellos cuál fue ese legado importante que dejaron acá en la ciudad? Bueno, los hermanos Garnica, hablamos de Emilio y Emeterio Garnica. Entonces, nacidos en 1873 Emeterio y Emilio, nacido en 1875 en Piedecuesta. Sí. En Piedecuesta, Santander. Emilio falleció en 1939 y Emeterio en 1950. Ahí los vemos en la foto. Ahí los estamos ¿Quiénes viendo. son los de la fotografía? Entonces, a la izquierda está Emilio y a la derecha está Emeterio. Sí. ¿Quiénes fueron ellos? Unos jóvenes nacieron en Piedecuesta, desde muy jóvenes se vincularon con todo el tema circense. Entonces ellos se vincularon a una compañía de teatro de Timoleón Sánchez y estuvieron recorriendo Suramérica y Centroamérica. Sí. Estuvieron 10 años por fuera. Ellos regresaron a Bucaramanga en 1899, en un momento complicado porque era la guerra de los 1000 días. ¿Sí? Sin embargo, ellos traían ideas de lo que había que hacer en Bucaramanga. Claro que sí. O sea, Bucaramanga en esa época no era cultural, no había como esa cultura circense de los artistas, ¿o ya había algo de eso? Sí, claro, ya estaba desde 1897 que se inauguró el Coliseo Peralta, que precisamente Emilio Garnica le compró ese coliseo a Anselmo Peralta, pues él ya había muerto en 1916. En 1919 Emilio compró el Coliseo Peralta, pero él se dio cuenta que se le quedó pequeño. La actividad cultural en Bucaramanga siempre ha sido importante. Muy activa. Entonces él vio que necesitaba su espacio y en 1920 comenzaron las obras del Teatro Circo Garnica, que se inauguró en julio de 1923, o sea, hace 100 años. ¿Qué actividades se presentaban allá en ese Teatro Garnica? Bueno, inicialmente ahí presentaban eventos de toros, corridas de toros, eventos boxísticos, ¿sí? Ya esto fue que entró el cine, la proyección de películas. ¿Sí? Bueno, una vez ellos logran consolidar toda esa cultura de lo artístico y de lo audiovisual aquí en Bucaramanga, ¿qué más hacen ellos por la ciudad en materia cultural? Bueno, muchos temas. Entonces, don Emilio tuvo su fábrica de puros, de cigarros, El Buen Tono. Bueno, recordemos que Piedecuesta es zona demasiado tabaquera. Zona tabacalera. Y Emeterio tenía su fábrica que se llamaba Cigarrillos La Libertad.
Entonces, en ese momento, ese sector del tabaco era una industria próspera, ¿sí? Los que estaban vinculados en ese sector, y Emilio Garnica fue uno de los representativos, porque él en algún momento en su fábrica de puros alcanzó a tener 300 operarias, o sea, era una empresa grande. También tenía su propio edificio en la esquina de la 34 con 17, en la esquina, hablemos de la esquina, viene a ser la esquina suroriental, ¿sí? Ahí después construyeron un edificio de la familia Mora Laguado, y fue una industria muy próspera. Eso le permitió a él también, pues, obtener los recursos para poder construir su teatro, Circo Garnica, y fueron unos de los hermanos más representativos en el siglo pasado en el tema cultural de la ciudad. Entonces el aporte fue mucho. Muy interesante todo ese aporte, y esto ha hecho que usted junto con otros compañeros de trabajo logren articular toda esa información y toda esa recopilación de testimonios que se llevarán a cabo o se mostrarán mañana en el lanzamiento en la Casa del Libro Total de lo que es ese gran documental Los Garnica. ¿Cuánto tiempo haciendo toda la investigación? Bueno, desde diciembre, ya va a ser un año hablando con la familia Garnica, don Jairo Garnica Mantilla y Jairo Garnica Mérida. Jairo Garnica es ya en línea directa, viene a ser nieto de Emeterio. Los hermanos eran Emilio y Emeterio. Entonces Jairo es hijo de Alfonso Mantilla. De los 8 hijos que tuvo don Alfonso, el menor fue, que tuvo Emeterio, el menor fue Alfonso. Y de ahí está, bueno, de los hijos, que es sociólogo. Y uno de los grandes testimonios que ha enriquecido todo el documental. El documental, la bibliografía del documental se basa en los 2 libros que él ha publicado. Don Jairo publicó, él es sociólogo. Claro, buenísimo. Entonces, él publicó un libro en el 2011, el Teatro Garnica. Y en el 2022 publicó un libro de un viaje que hizo Emilio Garnica y su esposa a Estados Unidos en 1928 a los estudios de la Metro Golden Mayer. Wow. O sea, ¿quién hacía eso hace 100 años? Pues tenía muy buenos recursos económicos también. Exactamente, eso no era con puntos. O sea, era de la gente pudiente del Santander de hace más de un siglo. Claro, porque él fue a los estudios de la Metro Golden Mayer a negociar directamente las películas, porque las películas llegaban con 3, 4 años de atraso. Sí, claro. Y lo otro, de ahí pasó a Alemania a comprar la sirena y el reloj de la fábrica de puros El Buen Tono. Entonces, eso lo hacían unas personas realmente con dinero, pero también filántropos, ¿no? No solamente el dinero para ellos, algo valiosísimo de los hermanos Garnica y de las personas de esa época era que todos eran muy filántropos. Donaban, regalaban, ayudaban de verdad a los pobres, y eso es valiosísimo. Muchas obras sociales. Sí, muchísimas. Bueno, eso en cuanto a todo lo que es, queremos que también los ciudadanos vayan y visiten este evento importante del lanzamiento. Ustedes esto lo han hecho también a través de una beca importantísima que ha dado la Gobernación de Santander. ¿Cómo fue esa adjudicación? Bueno, nosotros empezamos el proyecto como pues un círculo de amigos que somos Círculo Amigos de Bucaramanga. Está el doctor Ciro Villarreal, está David Ávila, Iván León, Alexander Salazar. Somos un grupo grande, se me quedan algunos nombres, qué pena. Juan Francisco Gliastri, mucho más, la familia Garnica, y bueno. En un conversatorio, porque pues yo llevo 15 años recopilando toda la memoria histórica de Bucaramanga a través de fotografías y medios audiovisuales, pero también ya uno con ganas de subir el nivel. Entonces, lo del documental o una producción audiovisual era algo que yo tenía en mente hacía rato. Lo que pasa es que lograr encontrar las personas y concretar los proyectos, llega el momento en el que se dan las cosas. Antes no. Y en un conversatorio que estábamos haciendo en enero de este año, dijimos, y dijo el doctor Ciro, bueno, ¿y si hacemos un documental de los Garnica? Porque este año se cumplen los 100 años de teatro. Dijimos todos. Como un homenaje. Dijimos además. Todos, listo. Sí. O sea que todo el año empezaron ustedes a investigar y a hacer toda una recopilación. En febrero y marzo, entonces Alexander, uno de los productores, Alexander Salazar, él empezó a trabajar con don Jairo Garnica el tema del guión basado pues en la bibliografía, ¿sí? Que eso es un adelanto, ¿no? Eso es claro, bueno. Tener ya 1 o 2 libros que la familia pone a disposición para sacar el guión, claro, fue un trabajo arduo, pero que ya había mucho proceso adelantado. Pues esa es la invitación. Ustedes
tienen y pueden ver también todo este lanzamiento del documental Los Garnica en la Casa del Libro Total mañana a las 5 de la tarde. Una invitación, entrada libre para que conozcamos más de esa cultura y esa historia de Bucaramanga. Estamos conversando con Diego Sáenz y vamos a seguir en minutos hablando con él de otro tema importante también de la historia de nuestra ciudad después de la pausa. Estás viendo Canal TRO. En el próximo capítulo de Alma Provinciana, conoceremos la historia de Rubén Darío Gómez, un apasionado por la lectura, tanto así que ha llegado a ser no solo un gran lector, sino también un muy buen escritor, pues los muchos años que lleva en el barrio El Contento lo han llevado a conocer diversas historias que hoy plasma entre letras. Por el Canal TRO, la señal del Gran Santander. Busco a la señorita Mirta, es que alquilé un cuarto en su apartamento. Hola, Hola. quería traerte esa invitación. ¿Y esto qué es? Es una fiesta de bienvenida para ti. Cuando usted se va por las noches, en ese apartamento empiezan unos gritos y unos ruidos, unos golpes así, como si le estuvieran pegando a alguien en la espalda. Bienvenido. No te lo pierdas en Arriendo. Por el Canal TRO, la señal del Gran Santander. Acompáñanos a ver las historias de los guanajuatenses que decidieron en algún momento salir del estado para buscar otra vida en un país que ofrece el llamado sueño americano. En Me Voy Pa'l Norte, una serie que pretende mostrar todas las caras de la migración. Ese sueño que para muchos ha sido fácil, pero que para otros se ha convertido en una pesadilla. Por el Canal TRO, la señal del Gran Santander. Extraño a mi profe Rosa, a la profe Alba, a la profe Yoli. Yo extraño el olor a los cuadernos nuevos y a escribir en el tablero. De esto aprenderemos en nuestro próximo capítulo de Pizarrón Mágico, solo por el Canal TRO. Lo llamamos Pizarrón Mágico. Aprender nunca fue tan divertido. Por el Canal Señal del Gran Santander. Estás viendo Canal TRO. Gracias por seguir conectados con la señal que une al Gran Santander. Esto es Oriente Noticias Editorial. Hoy hablando de la historia, de esa enriquecedora historia cultural y material que es patrimonio también de todos los santanderianos. Y estamos de la mano hablándolo con Diego Sáenz, un investigador apasionado que lleva más de 15 años dedicado a volver a redescubrir esa Bucaramanga de antaño para que las nuevas generaciones tampoco olviden ese nacimiento y esa cultura que reúne nuestra ciudad. Hay un barrio emblemático de Bucaramanga y es el barrio San Alonso, un barrio al que también usted le ha puesto el ojo y le ha puesto la lupa en sus investigaciones. ¿Qué trascendental es este barrio para la ciudad, Diego? Bueno, el barrio San Alonso es un barrio, todos los barrios tienen sus historias particulares y propias, pero resulta que yo el año pasado empezamos a hacer también la recuperación de la historia barrial. Hicimos un video en vivo con una persona del barrio Álvarez y del barrio San Alonso. Yo después hice una pequeña encuesta, bueno, ¿qué otro barrio les gustaría entre Provenza y Diamante 2? Y bueno, quedó Provenza, pero no se logró concretar la persona que íbamos a entrevistar. Y yo hice una encuesta de cuál de los 4 barrios, San Alonso, Álvarez, Diamante y Provenza, les gustaría que se conociera más la historia, y ganó San Alonso. San Alonso. ¿Cuántos años tiene el barrio San Alonso? Y bueno, y eso se quedó así. Y afortunadamente, pues este año nos ganamos una beca del Instituto Municipal de Cultura y estamos escribiendo la historia del barrio. El barrio, en el año 46 se lanzaron los primeros planos a través de
Robledo Hermanos, que fue la compañía que empezó a urbanizar y a vender los lotes. Sí. En ese proceso hemos encontrado información interesante que no sabíamos. ¿Cómo cuál? Una parte del barrio pertenecía, desde el año 1939, pertenecía a una empresa norteamericana llamada The American Educational Union. Estamos averiguando... ¿Eran como los dueños del terreno? Sí, estamos averiguando quiénes eran ellos, por qué estuvieron acá y por qué tuvieron esas tierras. Es parte del trabajo que estamos haciendo de investigación. Claro, esto también es un trabajo en equipo. Aquí está liderando este proyecto, pues yo como ganador, pero está detrás el historiador Javier Sanabria, está también el amigo Iván León, que en toda la parte audiovisual, porque también hemos hecho, o sea, el libro es un libro que va con texto, con imágenes, con entrevistas, con audios. Entonces el libro pues es un libro enriquecido, digital, y que tiene muchas formas de verlo. Usted lo puede leer, pero también si quiere escuchar las entrevistas están disponibles. Entonces hemos venido haciendo un trabajo de recopilación. De barrios. ¿Cuáles, aparte del barrio San Alonso, cuáles son esos barrios también emblemáticos de la ciudad que tienen toda esa concentración de cultura y de historia? Bueno, nosotros dentro de Provenza. este proyecto que queremos hacer es, y claro, esto se requiere de tiempo, de un equipo de trabajo grande y de financiación. Pero lo que nosotros sí tenemos a proyecto es escribir la historia de los barrios, pero de manera cronológica. Sí, empezar. O sea, ¿qué momentos importantes de la historia ocurrieron durante esos barrios? Sí, y en algún momento resulta que en los años 30 o 20 habían 4 cuadras y esas 4 cuadras era un barrio. Ya era un barrio. Por ejemplo, está el barrio Piñitas, eso viene a ser por detrás de la alcaldía, y eso eran 4 cuadritas y eso era el barrio Piñitas. Ya no existe, ¿no? Ya no, como ya pertenece a García Rovira. Entonces lo que queremos hacer es esa recopilación cronológica. ¿Sí? ¿Cuál puede ser el barrio más antiguo que tiene Bucaramanga? Bueno, de los barrios más antiguos estarían los que están alrededor del ¿De la Parque alcaldía? García Rovira, porque Sí. está el barrio García Rovira, está el barrio Alfonso López, que son los barrios que La están... Joya también es un barrio emblemático. La ¿no? Joya también, pero ya es un barrio de los finalizando, empezando los 60s. Eso en términos cronológicos es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y alrededor de toda esa investigación que Diego Sáenz y todo su equipo de trabajo de investigación han hecho, no solamente con el documental de los hermanos Garnica, historia de los barrios de Bucaramanga, también hay una investigación muy interesante y tiene que ver con la historia de los cementerios que ha tenido Bucaramanga. ¿Cuántos cementerios ha tenido la ciudad desde su creación? Bueno, entonces vamos a empezar de manera cronológica. Desde 1790 se tiene información de lo que llamamos cementerio central, pero que es el cementerio católico arquidiocesano. Es el cementerio más antiguo, el central. El más antiguo, que hace poco estuvimos revisando y un seguidor de nuestro grupo nos envió, claro, se hablan desde personas, ¿Este cuál es? Este es precisamente el católico arquidiocesano o central, que está al frente del Parque Romero, ¿sí? Este todavía es el que está, el que existe todavía, ¿no? Sí, exactamente. ¿A quiénes se enterraban allí? Bueno, entonces ahí enterraban a los que sí eran cristianos y católicos. Apostólicos romanos. Okay. ¿Sí? Se tiene información desde 1790 y actualmente la tumba más antigua que hay en ese cementerio es de 1893. ¿Este cementerio de Sí, 1893? de una señora que falleció en 1893, o sea, tiene 130 años esa tumba. Sí. ¿Verdad? Bueno, después, hacia 1888, se creó, y que está al lado, justamente al lado del cementerio central, está el cementerio particular. Ese cementerio existe, ahí sí vemos la imagen en la parte de arriba, o sea, esos 45,13, está el cementerio particular que se inauguró en 1888. ¿Por qué se creó ese cementerio? A Bucaramanga llegaron muchas personas europeos que forjaron industria como los Clausen, como muchas familias, Lenguer, que llegó mucha de la colonia sirio-libanesa, llegaron, sí. Esas personas pues traían sus creencias, ellos no son obligatoriamente católicos, sino eran librepensadores, algunos judíos, masones,
religión musulmanes, con otro tipo de cosmovisión del tema religioso. Entonces, pues en algún momento no tenía cabida en los cementerios, el cementerio central. O sea, no los dejaban enterrar allá porque no eran católicos. Porque no eran católicos, entonces ellos decidieron comprar su propio terreno, que para 1888 costó 700 pesos. Caro. La familia que compró esos, entre esos los Garnica, los Garnica ya fueron después. Y era primero fueron los era Clausen. especial para esas personas adineradas que no eran católicas. Era el cementerio también de gente adinerada, sí. ¿Hoy claro. existe ese cementerio? El cementerio existe. El cementerio está en un proceso de convertirlo en un parque museo, un cementerio museo, que uno pueda ir a recorrerlo. Es un proceso, está en eso, ¿sí? Pero el cementerio como tal, claro, hace ya muchos años no entierran a ninguna persona, pero el cementerio como tal existe. Pero si vamos mañana, ¿ese cementerio está abierto para que la gente entre? No, lo que pasa es que no ya? tiene acceso al público, sino que entran son algunos de las familias, ellos son los que tienen el acceso. ¿Es pequeño? Es pequeño, sí, claro, en comparación con el central es un cementerio pequeño. Ese cementerio en algún momento estuvo considerado en derribarlo, porque pensaban hacer una ampliación de la carrera 13 hacia Ciudadela, y ese cementerio era el que tenían previsto. De hecho, mira, ahí está la dirección 1286. Ahí esos son, ¿qué? ¿Esa es la entrada? Esa es la entrada del cementerio particular, pero resulta que más abajo, hacia la Novena, para el año 1900, empezó el cementerio universal. Y ese cementerio lo tuvieron que derribar para darle paso al puente de la Novena. Al puente de la Novena. Quiere decir que el puente de la Novena, por donde pasamos siempre, debajo era el cementerio universal. Cuando pasamos por ahí, cuando vamos de la 45 hacia Ciudadela, pasamos por un cementerio. Bueno, ahí hay mucha influencia de suicidios. ¿Será que eso tiene algo que ver energéticamente? Hay personas que relacionan y dicen que sí, y uno se pone a pensar y dice, pues no tiene nada de raro, ¿no? Esas conexiones. Puede ser. Sí. ¿Y ese cementerio universal era, cuánto tiempo estuvo en disposición para la gente? Ese cementerio estuvo desde 1900 y hasta el año 2004 enterraron a la última persona. A la última persona. Sí, y ya en el 2009 vino el proceso de derribarlo para darle paso a la obra del puente de la Novena. ¿Quiere decir que fueron más o menos cinco cementerios los que ha tenido la ciudad? No, nos falta hablar de otro que vino en 1943. Entonces ya hablamos del central, del particular, del municipal. No, perdón, hablamos del central, del particular, universal, del universal, y nos falta el municipal, en el barrio Campo Hermoso. En desde 1943 hasta el 2013 estuvo el cementerio municipal. Tenía su horno crematorio. Por cuestiones de salubridad y de desarrollo y de los planes de ordenamiento, pues ya van cumpliendo sus ciclos. Claro. Y en los años 70, en Bucaramanga, específicamente en el 72, fue cuando ya vino el proyecto de La Colina, Cementerio La Colina. Parque La Colina. Parque La Colina. Y ya hoy en día, pues los que están ubicados por el anillo vial, que ya son jardines de paz, ya el concepto también del cementerio ha cambiado mucho. ¿sí? Historias de cementerios, historias de nuestros muertos también, que ellos también hacen parte de esa historia y de ese tejido social de nuestra ciudad. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos hablando de la historia de Bucaramanga. Estás viendo Canal TRO. Tener TDT es tan fácil que se puede conseguir hasta en un supermercado. Te voy a mostrar cómo se instala. Es facilísimo. Solo conectas la antena, configuras y listo. Además, funciona en cualquier televisor. Así de fácil es disfrutar de los mejores programas en alta definición. Es que TDT saca lo mejor de mi televisor y sin pagar. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Desde muy niña empecé a sentir la necesidad de dedicarme a pintar. Seguridad, tener seguridad interior. Si se pone inseguro un artista, no puede seguir.
Ser artista no es solamente saber expresarse, sino también un saber hacer. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, no te pierdas este capítulo de Vida más Vida por el canal TRO. Soy tan feliz cada vez que me acuerdo que puedo ver televisión sin contratos, sin facturas y sin cortes de servicio. Desde que tengo TDT veo deportes en alta definición. Y lo mejor, sin pagar. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Todos los sábados y domingos estamos en el canal TRO con Vallenatro, el único programa a nivel nacional donde usted puede estar con los mejores artistas de la música vallenata. Seguimos llegando a todos los rincones de nuestro país y a nivel internacional con noticias y los videos exclusivos de todos sus artistas preferidos. Por el canal TRO, la señal del Gran Santander. Nos han llegado unos temas especiales que queremos compartir con nuestros oyentes. Nadie es profeta en su tierra. Este lema se ajusta a la historia de Henry Moros Herrera, un caleño que ha dedicado gran parte de su vida a aplicar el periodismo investigativo en la música. Yo parto de Cali a Barranquilla, ahí estuve un buen tiempo en la parte cultural también, y aprendiendo sobre los ritmos afrocolombianos, Barranquilla, Cartagena, en La Guajira, aprendiendo sobre Colombia, sus ritmos. Vidas y micrófonos. Por el canal TRO. Estás viendo Canal TRO. Gracias por seguir conectados con la señal de Canal TRO. Estamos hablando del gran lanzamiento del documental Los Hermanos Garnica y uno de sus creadores y promotores pues ha estado acompañándonos esta noche hablándonos no solo de esa historia del teatro Garnica, de los hermanos Garnica, sino también de esa historia de los barrios de Bucaramanga y de las historias de los cementerios que tuvo la ciudad. Diego, nuevamente esa invitación para todos nuestros televidentes de Oriente Noticias Editorial a que asistan mañana al lanzamiento. Bueno, el miércoles 8 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa del Libro haremos el lanzamiento oficial del documental de los hermanos Garnica, vida y obra de Emilio y Emeterio Garnica Uribe. Bueno, ¿quiénes pueden asistir? ¿El costo? ¿Hay que pagar por la entrada? ¿Qué vamos a encontrar allí? No, es entrada libre. Sí, los que quieran acompañarnos, mañana tenemos la primera proyección, ya luego fijaremos otras fechas y otros lugares para próximas emisiones del video. Y rápidamente, Diego, ¿qué otros temas están ahí entre el tintero con su equipo de investigación para poder conocer la historia? Bueno, estamos trabajando ya, estamos adelantando un tema que vamos a trabajar con la familia Figueroa Clausen. Queremos recuperar la historia de ellos a través ya de una producción audiovisual. Bueno, le van a apuntar entonces a esas historias de las familias más tradicionales de la Bucaramanga de antes y que sin duda pues también han dejado un legado en esa nueva generación de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, pues es un gusto siempre tenerlo aquí, Diego. Gracias por contarnos lo que están haciendo, por todo ese trabajo articulado que vienen haciendo también en apoyo con la Gobernación de Santander, en apoyo con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, para que esas nuevas generaciones sigan conociendo lo que hay detrás de esa historia de esta ciudad bonita que ya tiene 401 años de historia, ¿no? Sí. Bueno, Marcia, muchas gracias por la invitación al canal a promover todo este tema de interesar a las personas a que conozcan la historia de la ciudad, la historia de todos nosotros. Vuelve para que nos cuente la historia de los hermanos Clausen. También, claro, ahí estaré. Bueno, a ustedes gracias por su sintonía. Volvemos mañana 10 en punto de la noche con otro protagonista del Gran Santander. Feliz noche para todos. El siguiente programa es familiar.
No contiene escenas de sexo o violencia. Se recomienda verlo en compañía de un adulto responsable. Advertencia. El contenido de este programa es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. En ningún caso